Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Desde la Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, presentamos el devocional. Dios les bendiga en sus casas a lo largo de todo el mundo donde se conectan en este momento para escuchar el devocional, para escuchar la palabra y la instrucción de Dios. Les saludamos en este día desde la Comunidad Cristiana La Victoria, una iglesia de las Asambleas de Dios. Reciban un cordial y fraternal saludo de nuestro pastor, el pastor Gabriel Rodríguez Perilla, de todo el equipo ministrante y todos los pastores que hacemos parte de esta bonita familia. Quiero decirle en este momento que Dios tiene una palabra para nosotros en este momento. Así quiero que se disponga porque sé que Dios nos va a hablar, sé que Dios nos va a confortar, sé que Dios nos dará esperanza en estos tiempos difíciles que atravesamos. Disponga su vida. Si está con su familia, invítela en este momento. Vamos a sumergirnos en la adoración a Dios. Así que dispóngase para adorar, para cantar, para alabar a través de la música a nuestro Dios. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Hoy a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Y yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Quiero que por favor reflexionemos en lo siguiente. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios?
¿Cómo podríamos hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo estaríamos cercanos a la voluntad de Dios? No sé si te has preguntado, si te has hecho ese interrogante en tu vida. Muchos, y hasta yo me incluyo, hemos dicho que por hacer buenas obras estoy cercano a Dios. Muchos hemos dicho, yo amo a Dios, pero pues estoy apartado de sus mandamientos. No estás amando a Dios. Muchos hemos dicho, no, yo creo en Dios, tengo mi fe en Dios, pero no tengo nada que ver con la iglesia. Entonces no estamos amando ni no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque nadie puede decir que ama a Dios si no ama a la iglesia. Si Dios es el mismo fundador de la iglesia, a través de la persona del Hijo. Y es pertinente en este momento que nos dirijamos a la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses. Y que por favor abramos la Biblia en la carta a los filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante. Carta a los filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Por tanto, amados míos, como siempre ustedes han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense. El apóstol Pablo le decía a los filipenses, mire, ocúpense, preocúpense por su salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es una verdad bíblica que tendríamos que reflexionar en este día. Y la verdad bíblica es que el ser humano solamente puede hacer la voluntad de Dios cuando tiene a Dios. No hay otra manera. No podemos hacernos justos por nuestros propios medios. No podemos hacer méritos para hacernos salvos y para justificarnos delante de Dios. Necesitamos solamente hacer la voluntad de Dios. Pero existen dos cosas en este día que le quiero compartir que tienen que ver con el tema del hacer la voluntad de Dios. Y en primer lugar, el versículo 12 nos dice, y Pablo recomienda a los filipenses, muchachos, hermanos, amigos, ocúpense de su salvación. Y la primera cosa que tendríamos que saber es que la voluntad de Dios, la produce la salvación de Dios. No podemos, queridos amigos que me están escuchando, pensar que seremos salvos por nuestras obras. Existen muchas personas que dicen, yo hago buenas obras, pero nunca voy a la iglesia. Yo doy mi diezmo, doy mi ofrenda, voy una vez a la iglesia al mes a dar mi diezmo y pare de contar. No podemos pensar que hay gente que dice, yo doy mercados, yo hago esto, yo hago lo otro, yo ayudo a los necesitados, pero pues estoy apartado de Dios, estoy apartado de la iglesia. Quiero decirle que las obras no producen salvación. Pero también quiero decirle desde el otro lado de la balanza que nuestra vida debe dar testimonio de la salvación a través de buenas obras. Se lo explico de este momento. La salvación no es por obras, pero la salvación sí produce buenas obras. Es como lo dijo Santiago en su carta. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan nada de las cosas que necesitan para el cuerpo, ¿de qué provecha?
así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Pero en el versículo 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, tenemos que dar testimonio de que Dios vive en nosotros haciendo buenas obras. No hay otra manera. No podemos pensar como yo pensaba en mi ignorancia, teniendo en cuenta y diciendo: no, yo solamente necesito buscar de Dios, tener fe, pasármela metido en la iglesia, orando, ayunando. Hay que hacer eso. Pero cuando veo al prójimo con alguna necesidad, no suplo las necesidades. Hoy la sociedad necesita creyentes de Jesucristo que estén dispuestos a ejemplificar el amor de Jesucristo a través de las obras que hacía Jesucristo. Por eso Jesús ayudaba al necesitado. Por eso Jesús era respuesta para la persona que estaba alejado de la sociedad por su condición física, por su condición social. Por eso a Jesús lo amaban los necesitados, porque en Jesús encontraban no solamente un Dios te bendiga, encontraban un Dios te bendiga, toma para tus necesidades. Eso encontraban las personas en Jesús. En Jesús no solamente encontraban: sí, voy a orar por usted y tenga fe, Dios lo va a sanar. En Jesús encontraban una respuesta más allá de la fe. Era una fe ejemplificada con acciones. Y yo creo que usted y yo como creyentes necesitamos comenzar a hacer buenas obras si es que somos salvos. Porque el salvo ejemplifica y demuestra su salvación por las buenas obras. Pero en segundo lugar, tendríamos que entender que el versículo 13 dice de la siguiente manera: porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en segundo lugar, tenemos que entender que la voluntad de Dios la produce Dios. Se la repito: la voluntad de Dios la produce Dios. La Biblia enseña que Dios es el que produce el querer como el hacer de su buena voluntad. Entonces tendríamos que entender y que reflexionar en algunos aspectos de nuestra vida. Tendríamos que entender que si Dios tiene la voluntad de que nosotros hagamos algunas cosas, entonces ¿por qué no las hacemos? Visto de otra manera, si decimos que Dios está en nosotros, si decimos que Dios vive en nosotros, que hacemos la voluntad de Dios, entonces ¿por qué no cumplimos la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que le amemos a Él sobre todas las cosas. El gran mandamiento. Pero muchas veces nos cuesta amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos tantas otras cosas. Y yo creo que este tiempo de cuarentena, el que nos enfrentamos a nivel global, Dios nos está haciendo un llamado, y es a que le amemos sobre todas las cosas. Y qué triste que tengamos que llegar a eso por las malas, por un decreto y no por una voluntad. Muchas personas están diciendo: después de este tiempo de cuarentena y de este tiempo difícil, la iglesia va a vivir un avivamiento. Y esto es verdad. Y la gente se alegra y dice: la iglesia va a crecer. Y eso es verdad. Esto es verdad, vamos a ser bendecidos. Sí, Señor, eso es verdad. Pero qué triste que el avivamiento lo haya tenido que producir una enfermedad, un tiempo difícil, y no que el avivamiento lo haya producido el corazón del hombre. Qué triste. Es de alegrarnos, sí, vamos a vivir un bonito tiempo, pero yo creo que también es de darnos un poco de pena y de vergüenza como iglesia, como creyentes, que tengamos que haber vuelto a la palabra, a la oración en nuestras casas por una
situación de nivel global, de peligro por una situación sanitaria. Qué triste que el avivamiento lo tenga que producir eso. Tendríamos que entender que si la voluntad de Dios es que le sirvamos a Él sobre todas las cosas, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué el servicio a Dios es algo opcional en la vida del creyente? Dime por qué. ¿Por qué tenemos que rogar a las personas que creen en Jesucristo para que compartan su fe, para que contribuyan en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Si esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tengamos el carácter para servirnos los unos a los otros. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 14 y 15. Mira lo que dice. Dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Si la voluntad de Dios es que tengamos el carácter para servir a los otros, ¿por qué no lo tenemos? Como dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejen de congregarse como tienen algunos por costumbre. Si la voluntad de Dios es que nos congreguemos, ¿por qué no nos congregamos? Y si la voluntad de Dios es que hagamos discípulos, como dice la Gran Comisión, entonces ¿por qué nos cuesta hacer discípulos? Y la pregunta sería, si la voluntad de Dios la produce Dios y nosotros no tenemos la voluntad para hacer esas cosas que le acabo de nombrar, el amar a Dios, el servir a Dios, el servir a los demás, el congregarnos, el hacer discípulos, entonces la pregunta sería, ¿qué Dios está en nosotros? Porque si nos cuesta hacer la voluntad de Dios, es porque el querer de Dios no está en nosotros. Lo que significa que tendríamos que revisar que Dios está en nosotros. Y eso es para reflexionar. Y eso es para arrepentirnos. Porque muchos habíamos entendido, sí, Dios pone el querer como el hacer, pero el hacer de su voluntad. Ay, no, es que Dios me puso el querer y el hacer de irme a viajar. Sí, son cosas positivas, no están malas. Pero no es la voluntad de Dios en este caso. No, es que Dios me puso el querer y el hacer de hacer esto, de hacer lo otro. Sí, pero no va al caso. Porque la voluntad de Dios no dice, mi voluntad de Dios es que tú conozcas todos los países del mundo. Yo los quiero conocer. Pero la voluntad de Dios en la palabra de Dios dice amarle sobre todas las cosas, servirle sobre todas las cosas, servir al prójimo, congregarnos, hacer discípulos. Y si nos cuesta, queridos hermanos y amigos, entonces tendremos que revisar que Dios, o la voluntad de que Dios está en nosotros. Si será el Dios nosotros, el Dios yo, si será el Dios dinero, si será el Dios lujo, que no son cosas malas, pero pueden ser cosas que le quitan el lugar de preeminencia a Jehová, el Dios de Israel. Y el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, nos está invitando en este tiempo de recogimiento en nuestras casas a que podamos entender que la voluntad de Dios la produce la salvación de Dios, y que la voluntad de Dios la produce Dios mismo, y que no nos puede costar hacer la voluntad de Dios. Tendremos que reflexionar y comenzar a morir a nuestro yo interior. Por eso Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, Jesús. Y yo creo que necesitamos comenzar a decir lo mismo. Señor Jesús, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Así que en este momento yo le animo a que con arrepentimiento en nuestros corazones invoquemos la presencia de Dios en este momento y le podamos decir, Padre, perdóname.
y ayúdame a hacer tu voluntad. Yo le invito en este momento a que ahí donde tú estás, si te puedes arrodillar, si quieres ponerte de pie, si quieres sentarte como desees hacerlo, pero que todos nos unamos para pedir perdón al Señor. Padre, perdóname, porque cuando no quiero hacer discípulos, no quiero hacer tu voluntad. Padre, perdóname porque cuando no quiero amarte sobre todas las cosas, no estoy haciendo tu voluntad. Padre, perdóname porque cuando me cuesta servirte y cuando el servir es una opción entre todo el portafolio de la vida cristiana, perdóname porque no estoy haciendo tu voluntad. Dios del cielo y de la tierra, hoy nos humillamos ante tu palabra, pidiendo, Señor, que tengan misericordia de nuestras vidas. Ten misericordia, Señor, de nuestra nación. Ten misericordia de Latinoamérica. Ten misericordia, Señor, de todo el mundo. Ten misericordia de los países europeos y asiáticos que están pasando por situaciones muy difíciles. Ten misericordia de Irán. Ten misericordia de España, de Italia, de Alemania, de estos países, Señor, de China y de Corea del Sur, de los Estados Unidos de Norteamérica. Señor, nos arrepentimos por nuestro pueblo, por toda la tierra. Padre, y hoy te pido, Dios del cielo, tú que eres el creador de todo, tú, Señor, que por tu palabra hiciste la luna, las estrellas, el sol, que por tu palabra creaste el día y la noche, tú que diste un soplo de aliento a nuestras vidas, Señor, hoy te pido, interviene, mete tus manos en esta tierra que te necesita. Señor, con temor y temblor te lo pido, ayúdanos a ocuparnos de nuestra salvación. Ayúdanos a ser creyentes que demuestran la salvación a través de las buenas obras. Ayúdanos, Señor, a ser personas que te aman, que te bendicen. En este tiempo y en este momento nos humillamos ante tu palabra, dándote gracias. Por favor, Padre Celestial, bendice a cada persona que nos escucha en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Les saludamos desde la comunidad cristiana La Victoria. Dios les bendiga. Yo soy Miguel Ochoa y estuve encantado de compartir este tiempo con ustedes. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Desde la Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, presentamos el devocional